Buenos días, sean bienvenidos una vez más a estos encuentros de diseño y comunicación visual. Soy el doctor José Luis Rodríguez Aguilar, profesor de la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro, y tengo el placer inmenso de compartir con ustedes un nuevo encuentro, el de hoy, destinado a la buena forma. Básicamente, hoy explicaremos algunos elementos que tienen que ver con los procesos de sensación y percepción y también aquellos elementos que intervienen en el sistema forma. Y finalmente, la interrelación que puede haber entre estos elementos para una mejor eficacia de nuestro diseño. Entonces, sin más, comencemos. Como siempre, me gusta iniciar con una frase. Y hoy he decidido proponerles a ustedes esta frase de Paul Rand, uno de los principales diseñadores del siglo XX, que decía que todo es un diseño, todo. Una frase que nos permite a nosotros asociar las relaciones que establece el diseño con nuestra vida cotidiana. Estamos inmersos en un mundo donde el diseño es fundamental, donde todos los elementos que nos rodean de alguna manera están compuestos, están creados desde una base del diseño. Y nosotros también somos agentes que interactuamos y creamos desde nuestra creatividad procesos que intervienen en el diseño, en la comunicación. Por lo tanto, esta frase se aviene perfectamente con el tema que vamos a estar trabajando hoy, que tiene que ver con las formas y con los elementos que lo definen y lo modifican. Me gustaría que vean esta imagen atentamente y que traten de responder estas tres preguntas. ¿Qué ven? ¿Para qué sirve? ¿Y a qué fenómeno alude? Evidentemente todos coincidiremos que lo que vemos es un farol, un quinqué o una lámpara. Este objeto nos garantiza iluminar un espacio siempre y cuando las condiciones lo permitan, lo garanticen. Ahora, ¿a qué fenómeno alude? Ya esto guarda una respuesta que es más personal, en tanto puede definirse desde la percepción que nosotros le damos connotativa o denotativa de la imagen. Si lo vemos desde la denotación de la imagen, evidentemente vamos a tener una relación más estrecha con su función. Vamos a ver una lámpara y para lo que sirve. Pero si le damos una respuesta donde está presente lo connotativo, pues tiene que ver entonces con lo metafórico, con imágenes que nos puedan venir desde la experiencia. Por ejemplo, en el caso mío particular, yo asocio siempre la lámpara con la luz del conocimiento, con el saber, con un fenómeno filosófico y cultural del siglo XVIII, que es la ilustración, y más cercano acá en el tiempo con la campaña de la alfabetización, donde la lámpara era un elemento que significaba también ese avance, ese progreso. Entonces, cualquier fenómeno cultural está compuesto por formas las cuales nos transmiten una variedad de mensajes visuales de acuerdo a la experiencia que nosotros vamos a ir adquiriendo en nuestra vida. La correlación que existe entre estos factores condiciona el objeto, a la percepción que hacemos sobre él y a la estructura que lo define. De ahí que podamos analizarlo desde una triada dialéctica conocida como contenido, forma y función. Es decir, el objeto representa la unidad del contenido, la forma y su función. Por lo general no existen objetos que no tengan una función establecida, a no ser que nosotros los creemos en la ficción. Por ejemplo, para las películas de ciencia ficción o en las novelas se crean determinados objetos. Pero este objeto, desde el momento en que está hecho, ya tiene un elemento formal que lo está definiendo. Inmediatamente va a tener un contenido, porque va a tener un nombre. Y después de esto, inmediatamente le vamos a dar una función, porque para algo se está creando. De manera que no hay contenido sin forma, ni forma sin contenido. Si vemos atentamente esta gráfica, vamos a entender perfectamente cómo funcionan estos tres elementos. Primero vemos el contenido, que se encarga de los aspectos ideológicos, es decir, los conceptos, las ideas, los nexos y contradicciones que intervienen en el objeto. Después los elementos propiamente de la forma, que se encarga de lo morfológico, es decir, los aspectos, las estructuras, los parecidos que tiene y las relaciones que establece con este contenido. Y finalmente la función, que es la parte fisiológica, que se encarga de las actividades propias que tiene este objeto dentro de una estructura o un sistema social, cultural o religioso para el que fue creado. Se puede decir entonces que los objetos nos transmiten a diario mensajes visuales por medio de su forma y a la vez logran comunicar las funciones que este objeto o producto de la comunicación visual posee. Todos los objetos son morfológicos y fisiológicos al mismo tiempo. Por tanto, entre ellos debe existir una estrecha relación para lograr un mejor resultado. Pero, ¿cómo los percibimos? Bueno, el mundo exterior constantemente nos está mandando estímulos que son necesidades, motivaciones, experiencias previas que inducen el proceso de sensación, que no son más que las respuestas que vamos adquiriendo a través de los órganos sensoriales. Estos se convierten a partir de un proceso complejo que hay en el cerebro, en
percepciones e imágenes, es decir, se traducen en elementos perceptivos que nuestro gran disco duro, que es el cerebro, convierte a imágenes y que va a integrar el proceso de la cognición, que no es más que una búsqueda constantemente en ese gran almacén que tenemos para utilizarlo desde el conocimiento y que interesa al proceso de interpretación y procesamiento propio de la imagen. Si miramos atentamente estas tres imágenes, podrán coincidir en que los elementos gráficos que nos permiten reconocer su forma tienen que ver con la estructura que modifica o que define a cada uno de estos cuerpos. Son tres contenedores, cada uno hecho con materiales distintos, con soportes diferentes y con formas diferentes. Esto nos lleva a entender la forma desde tres principios. Primero, los elementos que la definen, en tanto son el punto, el segmento de línea, el contorno, el plano y el área, que muchas veces en algunas literaturas aparece como uno solo o se obvian y aparecen dos, y finalmente el volumen, que de los tres elementos más tangibles. Tenemos los elementos que modifican la forma, que encontramos tres: el color, el valor y la textura. Y ojo con esto, porque muchas veces hay estudiantes que mencionan el color como un elemento que define, cuando realmente lo que hace es transformar, y lo vamos a ver más adelante. Y finalmente, cuatro elementos que se pasa por alto generalmente, que son los elementos que relacionan la forma, que son la dimensión o tamaño, la proporción, la escala y el movimiento. El punto es el primer elemento que define la forma. Es la unidad mínima de comunicación visual y constituye un elemento gráfico fundamental, pero es un elemento abstracto y totalmente subjetivo. El punto se puede crear a través de una agrupación de elementos. Como mismo hay en esta gráfica, esas cajas en esa posición que ocupan en el plano se pueden ver como un punto, porque generan atención, generan un peso visual importante y específico. De ahí que también generen atención. Su valor se puede dar a partir del color, del tamaño y de la posición que ocupa en el plano. El segundo elemento es el segmento de línea, que está definido, como todos saben, por dos puntos cuando menos. Por lo general, la línea siempre es más dinámica y es más dinámica que el punto, que es monótono. Este dinamismo está dado porque es bidireccional. ¿Sí? Cualquier línea tiene dos direcciones y, como todos saben, tiene una energía y expresividad propia. No es lo mismo una línea curva que transmite sensualidad o un carácter femenino que una línea recta que por lo general es más masculina y es evidentemente una línea con un dinamismo que no es tan sensual. En la composición, las líneas son elementos estructurales básicos y es tan fundamental como las letras en un texto. Es el elemento gráfico que más utilizamos, ya que nos ayuda y nos permite delimitar áreas en la composición y dirigir también la lectura de las mismas. Veremos ahora el contorno, el plano y el área, que son tres elementos que son muy similares, pero que tienen una importancia específica. De ellos, el contorno es posiblemente el que más se recuerde porque es una sucesión de líneas que terminan en un punto y que establecen un perímetro, por lo tanto nos ayudan a definir planos y áreas. El plano viene siendo un elemento intermedio entre el contorno y el área, por lo tanto es subjetivo, en tanto permite separar o dividir estos espacios que estamos delimitando, así como diferentes zonas en la composición. Finalmente, el área sí es totalmente subjetivo y puede ser cerrada o abierta, son zonas más generales. De hecho, un área cerrada puede ser menos dinámica y estática, mientras que un área abierta generalmente tiene más dinamismo. Esto nos lleva a tres contornos básicos o a tres figuras básicas que se recuerdan y se conocen, que es el círculo, el cuadrado y el triángulo equilátero. Que si los vemos en su proyección tridimensional, que es lo que se conoce como volumen, podemos entenderlo como la esfera, el cuadrado, que su proyección tridimensional es el cubo, el cuadrado, su proyección tridimensional es el cubo, y del triángulo equilátero, su proyección es la pirámide. Pero estos volúmenes pueden también inferir una relación de espacio. Y vale aclarar que el espacio es la distancia o el área que se encuentra entre o alrededor de las cosas. Pero ¿cómo funciona este espacio? Bien, puede ser sugerido, reservado o volumétrico. Es sugerido en tanto exista un elemento que establece una relación con el plano. Generalmente es sugerido cuando hay un solo espacio que tiene una interacción con nosotros, o con el objeto. Les pongo un ejemplo: una gran pared, un muro por el que estamos caminando. O también podemos encontrarlo cuando estamos jugando, por ejemplo, fútbol en la calle, y ponemos dos piedras y estamos delimitando la portería o el área sobre la que la pelota no debe salir. En este momento estamos sugiriendo un espacio
que no necesariamente tiene que ser delimitado. Después tenemos el espacio reservado, que es aquel que por lo menos tiene dos elementos. Y les pongo un ejemplo. Cuando caminamos por los soportales que hay en Centro Habana o en La Habana Vieja, que tenemos una pared corredera y tenemos un techo que nos guarda. Pero también ese espacio reservado puede estar dado cuando estamos bajo el espacio que nos cubre un paraguas o una sombrilla. Ese espacio que queda debajo es reservado. Finalmente tenemos como espacio volumétrico aquel que se proyecta sobre nosotros con más de 3 elementos. Y es la clásica habitación en la que vivimos o donde nos encontramos. Es la sensación que sentimos cuando estamos entre 4 paredes y un techo. Como dije anteriormente, el volumen de todos estos elementos posiblemente es el que más cercano esté a nosotros porque es el más tangible, es el que inmediatamente identificamos. El volumen ocupa un espacio real que puede ser tocado, apreciado, palpado y se comporta como una forma abierta o cerrada. Aquí tenemos un ejemplo perfectamente de un volumen abierto y su diferencia estriba fundamentalmente en el contorno y en la continuidad que se establece en su línea. Esta silla Phonet establece una relación clara entre los volúmenes que se encuentran encima y debajo. Podemos entenderlo también como espacio sugerido, ese que se encuentra arriba, donde se va a sentar la persona, y reservado, el que está entre las 4 paticas y la parte que lo soporta. Es decir, que un solo volumen puede tener incluso 2 relaciones espaciales. Es abierta, es más dinámica, es un elemento que nos permite que la vista lo recorra, lo transite. Sin embargo, esa ligereza puede cambiar cuando la forma es cerrada. Tenemos muchos ejemplos en la casa. Uno de ellos puede ser el refrigerador, siempre y cuando la puerta esté cerrada, por supuesto, que es una masa que puede ser menos dinámica, generalmente es más dura, pero también es más reconocible y es inmediatamente volumétrica. Vamos a ver ahora del segundo grupo los elementos que modifican la forma. Aquí tenemos 3, como dijimos, el color, el valor y la textura. Primero vamos a ver el color, que es un elemento totalmente subjetivo, imaginario, es una sensación, por lo tanto el color no existe. Y esto siempre me hace que los estudiantes pongan una cara porque dicen, ¿cómo es posible que el color no exista? El color es una ficción que nosotros nos imaginamos, pero para eso vamos a tener un encuentro donde solamente vamos a hablar de color. Hoy solamente les quiero dar algunos elementos que son para matizar este tema. Cumplen una función que es transmitir, en dependencia de la posición y de la situación en que nos encontremos, determinada característica, sea psicológica o sea sensitiva. De ahí que los colores nos ayudan a transmitir y modificar los mensajes. Si vemos atentamente estos faroles que aparecen coloreados en la parte de abajo de la imagen, cada uno va seguramente a asumir uno como el farol que más le gusta o que más quisiera tener o que le motivará determinadas sensaciones. Pero todos los 6 o 7 faroles que aparecen aquí son todos iguales. Lo que cambia solamente es el color, que no los define, como dijimos anteriormente, sino modifica su estructura, la transforma en tanto elemento perceptivo. De ahí que la forma no varía estructuralmente, pero sí ha variado el significado que de ella se desprende. Miremos atentamente esta imagen. Vemos 2 banderas que seguramente todos nos vamos a apresurar a reconocer como la bandera nacional cubana y la bandera de Carlos Manuel de Céspedes que usaron nuestros mambises en la guerra. Pero podemos equivocarnos porque esta bandera puede ser la de Puerto Rico o la bandera chilena, lo cual nos está diciendo que el color es un elemento que hay que tener muy en serio. Si vemos estas 2 imágenes, por ejemplo, 2 carteles que a mí en lo particular me son muy significativos. Primero vemos el cartel sobre 26 de julio de Marcos Pérez en los años 80, un cartel que desde mi juicio personal está muy bien logrado por la eficacia, la eficiencia y por el atrevimiento de utilizar estos elementos para representar lo que se quiere, para este mensaje. Es uno de esos carteles que yo quisiera que se siguieran haciendo por la inmediatez del mensaje que transmite. También tenemos este otro, el de Santiago de Cuba, que el color nos está transmitiendo de una manera diferente, pero efectiva, la calidez de Santiago, el mismo deseo que está transmitiendo él, que puede ser de veraneo, que puede ser totalmente hospitalario. Entonces el color, en dependencia de las circunstancias y de las situaciones, nos transmiten determinadas sensaciones que en cada caso es diferente. Si lo vemos ahora desde el valor, que no es más que esa relación acromática que tiene el color y que se puede entender en el reflejo o en la interpretación que da
la luz al reflejarse en una superficie y que se manifiesta de tres maneras, desde los elementos blancos, los elementos grises y los elementos en negro, según la intensidad que nos interese a nosotros explicar en este caso. Es decir, todo cuerpo que emite un color tiene, en dependencia de su saturación, un grado de valor que en una escala podemos establecerlo a partir de claves tonales, que son las claves de los altos o los elementos más claros, la clave de grises, que son los elementos que se mueven entre el blanco y el negro en todas sus variantes, y las claves bajas, que son aquellos que traducen los elementos más oscuros o los negros. Podemos ver en estas tres ilustraciones una magnífica utilización de los valores. Incluso podemos darle color en nuestra imaginación a través de la sensación que traduce la maestría de la utilización de los valores. El primero, evidentemente, es un pomo de ketchup. El segundo es una pasta dentrífica que vamos a asociar con colores que tienen que ver con la salud, como el verde, el azul, el blanco. Y el último es una chapa de una botella de refresco que también podemos asociar con colores cálidos como el rojo o el verde, que son colores energéticos. Esto nos lleva a la textura, que realmente es una modificación de la superficie de los materiales que utilizamos, pero la textura, por regla general, siempre tiene dos condiciones. Tiene la manera visual, que es el 80 o el 90% de las percepciones, y la manera táctil, que es la respuesta física que le damos al tacto sobre determinada superficie. De ahí que la textura está relacionada con la composición que tienen los materiales. Pero una característica fundamental es que siempre la textura es óptica primero y después es táctil, sí, después se toca. El último grupo de elementos que intervienen en la forma son los elementos de relación, que son elementos que generalmente se pasan por alto, pero son fundamentales. Tenemos que el primero es la dimensión o tamaño, que no es más que la magnitud real, tangible que tienen todos los objetos. Su relación, como conocen perfectamente, son ancho, largo y altura, y se designa a través de una unidad de medida. Ahora, puede ser percibida y apreciada desde los órganos sensoriales, en dependencia también de la representación bidimensional que se haga de él, a partir de técnicas como la perspectiva y otras técnicas de representación planimétrica. Todo en el diseño y en las artes visuales utilizamos la dimensión porque es, además de un factor determinante para organizar la forma, porque nos aporta contenido. El segundo elemento es la proporción, que al igual que la dimensión es una condición inherente a todos los objetos. Y en este caso, la proporción no es más que la relación que existe entre las partes de la unidad y entre la unidad y el todo. Esa relación puede ser aritmética, ¿sí?, matemática, geométrica, también puede ser dimensional y puede ubicarse a partir de relaciones que se establecen junto con la escala. Como dato interesante, les puedo aportar que en la fotografía, el cine y la televisión, las relaciones de proporción generalmente son estándares. La escala es otro de estos elementos que son inherentes a toda la forma y que guarda una relación estrecha con la proporción de los elementos. De ahí que la escala y la proporción siempre van unidos. En tanto, son propiedades que determinan la visualidad de un objeto. Todos los elementos visuales tienen la capacidad de ser modificados y de definirse escalarmente. Y su relación la podemos encontrar a partir de las relaciones que establecemos en el plano, en esa composición, desde la utilización de los indicadores de espacio, de las formulaciones que podemos hacer de base matemática y desde dos principios, que es la relación de la regla de oro, sección áurea, y el modulor de Le Corbusier para los arquitectos. Esto nos lleva a plantearnos que la sección áurea es una, vamos a decir, una fórmula, una lógica para establecer un equilibrio y una armonía en los espacios que intervienen en la composición, pero también en los formatos que los podemos reacondicionar para que cumplan con esta relación proporcional y se manifiesta en la relación de que el lado mayor es al lado menor como el menor es al todo. Finalmente, el último elemento es el movimiento, que no es más que un fenómeno fisiológico asociado a la persistencia de la visión, que el cerebro pone movimiento donde no lo hay. Y el caso más ejemplificante es la televisión o el cine, en la cual una secuencia a altas velocidades de una imagen repetida puede crear el efecto ilusorio del movimiento. Pero este mismo proceso también tiene que ver
o se encuentra en las obras planimétricas, en las obras puede ser de la pintura o del dibujo, en la cual a partir de determinadas posiciones que ocupan y de tensiones que vamos a establecer por el color, por la vibración que tienen estos o por la relación de zonas, podemos establecer un ritmo que no es más que una suerte de movimiento. Y este ritmo lo podemos definir como la disposición cíclica o paulatina que tienen determinados elementos visuales que se repiten una y otra vez incesantemente, creando una secuencia y un proceso perceptivo para apreciar la imagen. Bueno, espero que les haya resultado interesante el tema de hoy. Las formas siempre son agradables, atractivas y nosotros tenemos que saber cómo intervenirlas y cómo a través de ellas transmitir una información eficaz. Les aconsejo como siempre que estudien, que busquen materiales, que repasen, para eso es este tiempo. Sobre todo les aconsejo consultar este libro que debe estar en las bibliotecas de todas las escuelas de ustedes. Es un libro donde pueden ampliar perfectamente todos los elementos que hemos estado trabajando y que vamos a continuar trabajando en las demás clases. Entonces, los espero en el próximo encuentro que vamos a tener de diseño y comunicación visual. Y como siempre les aconsejo no salir de casa, usar protección y mantener la distancia social. Entonces, hasta nuestro próximo encuentro. Gracias.